doctor Carlos Holmes Trujillo, Alto Comisionado para la Paz, doctor Miguel Ceballos, bienvenidos también al Salón de Conferencias. Ambos altos funcionarios ofrecerán una declaración inicial y posteriormente, de acuerdo a lo que se ha convenido con los colegas periodistas, se abrirá un espacio para preguntas. Vamos a iniciar primero con una declaración del señor Alto Comisionado para la Paz, doctor Miguel Ceballos. Doctor Ceballos, muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, a todos los medios presentes, a todos los colombianos. Lo primero que hay que decir es que hemos estado trabajando sin descanso con el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, que en este momento se está trasladando a Tibú. Eso lo quiero recalcar, el presidente quiere estar presente en los lugares donde más lo necesita en este momento Colombia. La declaración que ha hecho el ELN a través de su dirección nacional es muy clara para todos los colombianos y desvirtúa todos los rumores y desvirtúa todas aquellas declaraciones que quisieron mostrar que se trataba de un invento y que se trataba de una imprecisión de las autoridades de la justicia colombiana. Hoy el ELN reconoce la autoría del más execrable acto de terrorismo que recuerde Colombia en los últimos años. El ELN cometió un acto que hoy la comunidad internacional, como lo explicará el señor Canciller de la República, condena unánimemente. El ELN tuvo una gran oportunidad para mostrar su voluntad de paz y no lo hizo. El presidente de la República, en su discurso de posesión, dio un espacio para la reflexión, un espacio para la evaluación de lo que había pasado durante 17 meses de diálogos entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y esa guerrilla. Ese espacio de reflexión y de evaluación tuvo una respuesta que el pueblo colombiano hoy confirma, y es la no voluntad de paz del ELN. La respuesta de esos 17 meses frente al gobierno anterior también muestra esa falta de voluntad. Fueron 400 actos violatorios de todas las normas nacionales e internacionales y más de 100 homicidios. Con posterioridad a ese periodo de evaluación, el presidente de la República tomó una decisión que el país conoce y que hoy confirma en su prudencia y en su sabiduría, y es no abrir ningún espacio de diálogo con ese grupo terrorista, hoy así calificado por las propias Naciones Unidas, hasta cuando liberaran a todos los secuestrados, renunciaran definitivamente al secuestro y cesaran todos los actos criminales que venían cometiendo. El ELN respondió con más secuestros, respondió con actos criminales, respondió con este atentado que no tiene justificación alguna, y en esto quiero ser absolutamente claro, y que está siendo calificado por el máximo órgano de las Naciones Unidas como un acto terrorista y también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la declaración que explicará el señor Canciller, que proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquellos que han hablado de unos protocolos, quiero ser absolutamente claro en esto. No hay, ni puede haber, ninguna decisión que se tome por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay ni puede haber ninguna manifestación de perdón
ni de amparo a un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal, de este acto que no tiene justificación alguna. Y para aquellos que quieren de alguna manera justificar que estos criminales no estén hoy en Colombia, les quiero decir que aquellos que hablan de esos protocolos no tienen idea de su contenido. Y se manifiesta esa falta de conocimiento de su contenido en que esos protocolos, como lo han mencionado algunos, estaban destinados a unos procedimientos logísticos una vez se rompieran esos diálogos que con toda claridad nosotros jamás reactivamos como el país lo conoce, diálogos que nosotros jamás continuamos y por supuesto esos protocolos de ninguna manera fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno, entre otras cosas, por obedecer a una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Y la cito para los estudiosos y para aquellos que quieren profundizar en esto. Es la sentencia 379 del año 2016, a través de la cual la Corte Constitucional validó el procedimiento del plebiscito frente al acuerdo con las FARC. En esa sentencia se dice con toda claridad que las políticas públicas de paz son políticas de gobierno y no son políticas de Estado, y por tanto solamente obligan a la administración que esté en el poder en ese momento. Esto lo recalco. Todos aquellos protocolos que hayan sido firmados en el gobierno anterior, de acuerdo con la propia Corte Constitucional, al ser protocolos que hacían parte de una política pública de diálogos y no de ningún acuerdo, no obligan. Además, en este tema, volviendo a lo que los protocolos mencionan, solamente se referían al regreso de personas que estarían en una delegación en La Habana. Quienes argumentan defendiendo el tema de los protocolos, entonces insinuarían o estarían llevando a que el gobierno tuviese que trasladar a los miembros de la delegación de un grupo guerrillero que hoy reconoce la autoría de este acto terrorista y traerlos a Colombia para que regresaran a sus filas. Eso es lo que decía el protocolo. Nosotros como gobierno, obediente de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no podemos hacer esto, colombianas y colombianos. No podemos permitir que se aplique un protocolo para que unos señores vuelvan a sus filas en Colombia y se internen en las selvas de Colombia para esconderse de la justicia. Eso no se puede aplicar, eso no es válido y tampoco es ético y tampoco responde a los llamados de todos los colombianos que se manifestaron ayer junto con el señor presidente contra el terrorismo, porque no hay protocolo que ampare el terrorismo. Yo quiero que Colombia entienda perfectamente eso. No hay razón jurídica, no hay razón política, no hay razón ética que justifique que unos protocolos que no obligan al gobierno del presidente Duque sean aplicados. Otro tema muy importante, y eso hay que aclararlo de una manera diáfana. El gobierno nacional insistirá, como lo expresará el señor canciller, en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del ELN que se encuentran en Cuba. Y hay una razón profunda para ello. El ELN como organización reconoce su autoría y como organización debe ser responsable. Todos ellos, todos los miembros del ELN, no solamente los miembros del Comando Central, sino los miembros de la Dirección Nacional, todos ellos sin excepción deben responder y por supuesto todos aquellos que están en este momento en La Habana, Cuba. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a los comunicadores que han aceptado esta invitación. Muchas gracias, señor Alto Comisionado. Tal como lo dijo el señor Alto Comisionado,
hemos estado siguiendo las instrucciones del presidente Iván Duque en relación con este lamentable hecho de terrorismo que ha enlutado a la comunidad nacional y también a la comunidad internacional. En este sentido, después de la reunión que tuvimos esta mañana, queremos compartir con ustedes y con la opinión pública nacional, con nuestros compatriotas, varias reflexiones e informaciones. En primer lugar, agradezco nuevamente a la comunidad internacional su condena al acto terrorista cometido por el ELN y también agradezco en nombre del gobierno colombiano a la comunidad internacional el reclamo para que liberen inmediatamente a los secuestrados y cesen sus actividades criminales de manera unilateral. En este sentido, me permito poner en conocimiento de ustedes la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través del comunicado que emitió, lo cual enmarca perfectamente lo que son las acciones que ha liderado el señor presidente de la República. Solo para su conocimiento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la actualidad está integrado por China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y como miembros no permanentes lo integran Alemania, Bélgica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana y Sudáfrica. Estos países entonces, miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, han emitido el siguiente comunicado. Los miembros del Consejo de Seguridad condenan con la mayor firmeza posible el atentado terrorista perpetrado en la Escuela Nacional de Policía General Santander en Bogotá el 17 de enero de 2019, que dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos. Este primer párrafo quiere decir que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas caracteriza lo ocurrido como un acto terrorista y lo condena con la mayor firmeza. De otro lado, los miembros del Consejo de Seguridad reafirman que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional. Este párrafo significa que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considera que el acto terrorista cometido por el ELN es una amenaza para la paz y la seguridad internacional. De otro lado, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas subrayan la necesidad de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos condenables actos de terrorismo e instan a todos los estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes a este respecto. Este párrafo del comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiere decir que dicho Consejo de Seguridad subraya que los autores, es decir, los integrantes del ELN, deben ser juzgados en cualquiera que sea su condición, autor, organizador, financiador o patrocinador del condenable acto de terrorismo que tuvo lugar. Y además significa que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está instando a todos los estados miembros de la organización a que cumplan con la obligación que tienen de cooperar en la lucha contra el terrorismo de conformidad con los marcos legales internacionales vigentes. De igual manera,
Los miembros del Consejo de Seguridad reiteran que todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, en cualquier lugar, en cualquier momento y la persona que lo cometa. Esto quiere decir que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenan de manera tajante el acto terrorista cometido por el ELN. De igual manera, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reafirman la necesidad de que todos los estados luchen por todos los medios de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones contra el terrorismo. Esto lo que quiere significar es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas insta nuevamente a los estados miembros de la organización a que cooperen de manera activa y eficaz en la lucha contra el terrorismo. Este comunicado es además desarrollo de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada por dicho Consejo el 28 de septiembre de 2001, en la cual se establecen las obligaciones de todos los estados en la lucha contra el terrorismo. De igual manera, es muy importante compartir con ustedes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en comunicado conocido el día 20 de enero, condena el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional de Colombia y en varios apartes de su comunicado reitera que se trata de un acto de esa naturaleza, es decir, de un acto terrorista. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para investigar los hechos, juzgar y castigar a quienes resulten responsables de estos graves hechos que constituyen el atentado más grave que se haya registrado en 10 años en la ciudad de Bogotá. Esa es la manifestación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De estas decisiones y expresiones claras y contundentes de la comunidad internacional, además de lo que son las obligaciones propias que tiene el señor Presidente de la República como jefe del Estado, se desprenden las acciones que ustedes ya conocen y que fueron puestas nuevamente en contexto por parte del señor Alto Comisionado para la Paz. Dentro de esas acciones se encuentra la solicitud respetuosa, muy respetuosa, que se le ha hecho al gobierno de Cuba para efecto de que proceda a hacer efectivas las órdenes de captura que fueron reactivadas por el señor Fiscal General de la Nación y ponga en poder de las autoridades a los miembros del ELN que están en su territorio. Frente a esta solicitud, el gobierno de Cuba ha dado a conocer su propósito de cumplir con los protocolos que fueron firmados por el gobierno anterior, cuya validez desconoce el gobierno del presidente Duque por las circunstancias que ya explicó detalladamente el señor Alto Comisionado para la Paz. En virtud de esa posición del gobierno de Cuba, quiero informarles en nombre del presidente de la República que el día de ayer se volvió a enviar una nota al gobierno de Cuba en la cual se le reitera la solicitud de que haga efectiva las órdenes de captura y de que ponga en poder de las autoridades los miembros del ELN que están en su territorio. En dicha nota verbal se hacen todas las consideraciones del caso y además se reitera, como ya lo señaló el señor Alto Comisionado para la Paz, que los protocolos mencionados en la nota verbal que ellos envían, que fueron suscritos por el anterior gobierno, no solo no son aplicables en las actuales circunstancias y los presentes supuestos de hecho, sino que no tienen efecto alguno frente al Estado colombiano una vez revocada la resolución 047 de 2016. Bueno es señalar
que además de las razones políticas y jurídicas internas que ya son bien conocidas, a ellas se suman las manifestaciones de la comunidad internacional a través de su más alto órgano, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes, sus integrantes, quiero señalar, han calificado el acto que tuvo lugar recientemente como un atentado terrorista. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hay algo muy importante, una vez ustedes han escuchado al señor canciller, y es esa responsabilidad internacional que tienen hoy todos los Estados miembros de las Naciones Unidas para entregar información, para entregar a los culpables y responsables de este crimen execrable. Lo que está diciendo las Naciones Unidas en este momento es que, como lo ha mencionado el señor canciller, no solamente aquellos actores materiales, sino también los actores intelectuales y los organizadores, en este momento deben ser entregados a la justicia. Por eso esa obligatoriedad de esa resolución debe ser tenida en cuenta por todos los países que en este momento tienen esa responsabilidad de colaborar con la justicia colombiana y con las decisiones del señor Fiscal General de la Nación, con quien desde el primer momento el señor Presidente de la República coordinó todas las acciones para identificar a los culpables de este crimen. Quiero además agregar lo siguiente: con todos los antecedentes, tanto internos como internacionales, es muy importante señalar que a la luz de estos marcos, el gobierno de Cuba, y esto hay que repetirlo con todo respeto, tiene la obligación internacional de darle efecto a las órdenes de captura que han sido reactivadas por el señor Fiscal General de la Nación, proceder a aprehender a esos integrantes de dicho grupo terrorista y a ponerlos a disposición de las autoridades. Gracias, canciller. Damos la palabra entonces a Rubén Bayona de Noticias Caracol. Rubén, buenos días. Buenos días, señor comisionado, señor canciller. Señor comisionado, quería preguntarle si este gobierno no reconoce esos protocolos de los que habla el gobierno de Cuba, entonces, ¿cuándo espera el gobierno colombiano que Cuba esté dando respuesta a la solicitud de hacer efectivas estas órdenes de captura? ¿Hay un plazo que el gobierno de Colombia se haya puesto? Y segundo, señor canciller, ¿no temen que esto termine en un lío diplomático con el gobierno de Cuba, con el que se están manejando en este momento unas buenas relaciones? Primero, a Cuba se le pide que sea país que sea sede alterna de los diálogos, y ahora se les está pidiendo que haga efectivas estas órdenes de captura. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le quería recordar a los colombianos y aclarar que el gobierno de Cuba nunca se ha negado a la entrega, y eso es muy importante. El gobierno de Cuba nunca ha cuestionado la decisión soberana del gobierno colombiano, y le voy a pedir al canciller que también nos explique un poco de las conversaciones respetuosas y cordiales que hemos tenido con el gobierno de Cuba y que seguiremos teniendo. Pero también quiero recordar que también el señor canciller, por solicitud de mi oficina, pidió al gobierno de Cuba la entrega de alias Gavino, quien tiene una circular roja internacional. Entonces, en este momento, como lo pide el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que está claro es que todos los países que son miembros de las Naciones Unidas, y Cuba lo es, deben colaborar entregando a la justicia todos aquellos que son responsables de este crimen. El señor presidente Duque ha venido cumpliendo con las obligaciones que tiene como jefe del Estado. El señor presidente Duque ha venido dando los pasos que corresponde dar para hacerle frente a todos los actos de terrorismo que tienen lugar en Colombia. El señor presidente Duque, desde un principio, desde el día de su posesión, anunció que haría una revisión al Estado de las conversaciones puestas en marcha por el gobierno anterior para efecto de tomar las decisiones correspondientes, y siempre señaló que se estudiaría la posibilidad de unas conversaciones
previo cumplimiento de la liberación total de los secuestrados que el ELN tiene en su poder, así como la cesación unilateral de las acciones criminales. Frente al atentado terrorista, el señor presidente Duque cumplió nuevamente con las obligaciones. Tomó las determinaciones que eran del caso, entre ellas el levantamiento de la suspensión de órdenes de captura de los miembros del ELN que fueron inmediatamente reactivadas por el señor fiscal general de la Nación, y por eso se le ha solicitado respetuosamente al gobierno de Cuba que proceda a darles cumplimiento, en virtud de las obligaciones que tiene el gobierno de Cuba y que tiene el Estado cubano como miembro que es de la Organización de las Naciones Unidas, a los cuales aplica también la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de dicha organización. Estamos entonces exactamente en el mismo plano. Colombia tiene el deber de luchar contra el terrorismo y lo está haciendo. Cuba tiene el deber de luchar contra el terrorismo, de manera que en la lucha contra el terrorismo queremos avanzar en las acciones conjuntas para efecto de que esa lucha sea eficaz. En este momento concreto, ¿cuáles son esos pasos? Que el gobierno de Cuba proceda a hacer efectivas las órdenes de captura a los miembros del ELN que están en su poder y a ponerlos a disposición de las autoridades. No hay entonces lío diplomático. Lo que estamos buscando es la acción conjunta de dos estados que tienen compromisos internacionales en la lucha contra el terrorismo. Invitamos a Paula Ardila, Red Más Noticias. Señor Alto Comisionado, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿se conoce el comunicado del ELN en el cual reconoce la autoridad de este acto terrorista y argumenta supuestamente que la Escuela de Cadetes General Santander era un objetivo legítimo dentro del derecho de guerra para poder cometer este acto criminal? ¿Qué dice, para claridad de los colombianos, exactamente el derecho internacional humanitario y el derecho de guerra frente a esto? ¿Es un objetivo legítimo? ¿Es un objetivo válido a nivel de lo que argumenta el ELN? Y la segunda pregunta es, entonces, específicamente, ¿cuál debería ser el proceder específico del gobierno de Cuba para entregar a estas personas que se han solicitado? ¿Tendrían que capturarlos, ser extraditados, recibirlos aquí en Catamo? ¿Cómo sería ese procedimiento? Y la otra pregunta, señor comisionado, que tiene que ver con esta precisamente es, cuando el gobierno del presidente Duque decide esperar para ver si se reactivan o no los diálogos, ¿se le hizo claridad al gobierno de Cuba de la no continuidad de esos protocolos de regreso? ¿Se le hizo claridad al gobierno de Cuba frente a eso? ¿O implícitamente el gobierno de Cuba podría decir que quedaban aceptados o a la expectativa? Gracias. Sobre la primera pregunta, está muy claro para el mundo entero, y esto quiero dejarlo y relevarlo de una manera contundente. El comunicado que ha leído el señor canciller califica este acto de terrorista, luego ninguna categoría del derecho internacional humanitario se aplica. Lo segundo, ustedes saben, y lo ha hecho público el señor ministro de Defensa varias veces, esta se llama, el nombre de la escuela es una escuela de cadetes, y yo quiero de verdad que todas aquellas personas que quieren tratar de explicar lo inexplicable no lo hagan. Los cadetes no eran aún policías, los cadetes iban a ser policías, y en la zona donde se encuentra la escuela de formación también viven familias, ahí hay casas fiscales. Ustedes saben que una niña de 3 años resultó herida. Nosotros no vamos a entrar en discusiones más allá de lo expresado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es un acto de terrorismo cometido contra personas inermes, desarmadas, estudiantes, familias y niños. Le dejo esa respuesta al señor canciller. Cuando se presentó el acto terrorista y se convocó a la comunidad internacional, hubo una reunión previa con los países garantes para efecto de darles a conocer la decisión del gobierno de Colombia en la materia ya conocida. Quiero señalarles que ha habido un contacto permanente con los integrantes de la comunidad internacional, pero es bueno recordar además acá
como lo ha dicho ya el señor Alto Comisionado para la Paz, que lo que hubo fue disposición del gobierno del presidente Duque para analizar la posibilidad de poner en marcha un proceso de conversaciones con el ELN si se daban dos condiciones. La voluntad fue expresa, la voluntad fue reiterada, la voluntad fue manifiesta, las condiciones son claras. Liberación total de los secuestrados y cesación unilateral de toda acción violenta. Eso fue lo que planteó el señor presidente Duque. Frente al atentado terrorista, el presidente Duque lo que ha hecho es cumplir con las obligaciones que tiene y naturalmente una de ellas ha sido su contacto con la comunidad internacional permanente para efecto de poner en conocimiento de ellos los detalles, razón por la cual se agradece nuevamente lo que es la reacción de la comunidad internacional de condena al ELN y de exigencia para que se liberen los secuestrados y se ponga fin a las acciones violentas. Gracias, canciller. Vamos con Manuel Jiménez del canal Telesur. Buenos días. En ese sentido yo quisiera que nos confirmaran algo o nos aclararan mejor a la opinión pública. Son 7 meses de gobierno del presidente Iván Duque donde se mantuvo una mesa, donde se mantuvo una delegación del ELN en Cuba, donde no se envió una delegación por parte del gobierno, pero tácitamente se estaba reconociendo ese espacio y tácitamente se estaban reconociendo unos protocolos y unos acuerdos del gobierno anterior. ¿Por qué 7 meses después esos protocolos ya no son considerados viables y no se reconocen? Y segundo punto sería, basta un comunicado, como dicen algunos analistas políticos, generalizado de rechazo al terrorismo, de rechazo a esta acción repudiable para negar esa resolución donde los protocolos, esos protocolos que no conocemos, dejen de existir. Vamos a hacer un anuncio muy importante al país en este momento en respuesta a esa pregunta y a sus comentarios. Insisto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha calificado como un acto de terrorismo aquel cometido por el ELN y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hay protocolo alguno en el planeta que esté por encima de una calificación de ese tipo. Por tanto, quiero explicarle al país de manera clara y contundente que el único camino que hay para que estas personas sean entregadas inmediatamente a la justicia colombiana no es el cumplimiento de esos protocolos. Después de la calificación que ha hecho no solo la comunidad internacional, sino también nuestro fiscal general de la Nación, recuérdenlo, también caben las vías diplomáticas y jurídicas internacionales que han estado vigentes con el gobierno de Cuba desde los años 30. En 1932, Cuba y Colombia firmaron un tratado de extradición y el tratado de extradición está vigente. Por tanto, dentro de las muchas vías que el país tiene para, conservando el respeto, conservando las líneas diplomáticas y conservando las relaciones con el gobierno de la República de Cuba, procederemos a recurrir a todos los instrumentos que el Estado colombiano tiene para que estas personas sean entregadas de la manera más rápida y efectiva a la justicia colombiana. Gracias, comisionado. Quiero además agregar lo siguiente. Es muy importante que tengan presente esto. Los países miembros de Naciones Unidas, Colombia y Cuba entre ellos, tienen la obligación de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos terroristas. Eso es lo que estamos pidiendo. Le estamos pidiendo al gobierno de Cuba respetuosamente que cumpla con esas obligaciones y además estamos señalando que el propósito del gobierno del presidente Duque es que se capturen, que se pongan a disposición de las autoridades para cumplir además con estas obligaciones que le son propias, porque es un despropósito creer que vamos a traer a Colombia a los terroristas para que eludan la justicia. Gracias, señor canciller. Juan Pablo López, del canal RCN. Muy buenos días, comisionado. Tan amable me confirma la cifra de personas secuestradas en este momento por el ELN
y además si han tenido alguna comunicación con las familias, porque pues deben estar un poco preocupadas por la situación que está viviendo. Y lo segundo es si el gobierno colombiano ha pensado, conocida la presencia del ELN en Venezuela, y si Cuba no entrega a las personas que tienen en ese país, a los negociadores, y si se niega además a la extradición, ¿están pensando como en nombrar los países que amparan el terrorismo, denunciarlos por esa situación? Gracias. Sobre la primera pregunta, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha entregado una primera lista de secuestrados a la doctora Luz Marina Monzón. Ella es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque estas personas que llevan ya varios años, algunas de ellas en cautiverio, tienen familia, como usted lo menciona, y esas familias tienen derecho a saber dónde están esas personas, en qué estado de salud están, y si, por supuesto, esas personas están siendo tratadas con humanidad. Tristemente el ELN nunca ha respondido. A esa lista inicial que hemos entregado a la doctora Monzón, también tristemente hemos tenido que agregar 4 personas más, para un total de 17 personas. Una de esas 17 personas fue liberada en diciembre del año pasado, lo cual nos lleva a un número total de 16 personas. Esas 16 personas, varios de ellos han estado secuestrados desde el año 2002. Y los recientemente secuestrados, ustedes lo conocen, el país conoce con toda claridad estos hechos condenables, son la señora Diana María Toro, secuestrada en septiembre del año pasado en Amagá. El ELN ha reconocido que la tiene en su poder. El señor Freddy Calderón, que también fue secuestrado el año pasado en el Chocó, él se estaba subiendo a un helicóptero. Freddy Calderón Rangel también está en esta situación y no conocemos de él ni conocemos de su situación. Los 3 tripulantes del helicóptero que fue derribado y cuyos el piloto y las 2 acompañantes fueron secuestrados, también están en poder del ELN y, como ha dicho con toda claridad el señor presidente, y lo ha recalcado tanto el señor canciller hoy en esta rueda de prensa, ellos deben ser entregados inmediatamente. El gobierno nacional no negocia de ninguna manera con terroristas, no negocia con secuestradores, y la obligación en este momento es la entrega inmediata sin ningún condicionamiento por parte de este grupo armado. Esa es la parte primera de su respuesta. Invitamos a Oriana Garcés, de W Radio. Sobre la denuncia contra Venezuela o contra Cuba eventualmente como países que amparan el terrorismo. Ustedes saben lo que le hemos venido planteando a Venezuela desde hace mucho tiempo. No hemos tenido respuesta en relación con este punto concreto de la presencia de miembros del ELN en Venezuela. Han sido algunas posiciones evasivas. Aprovecho esta oportunidad para reiterarle al gobierno de Venezuela que estamos pendientes de la respuesta concreta con respecto a la presencia o no de miembros del ELN en su territorio y con respecto a la solicitud concreta de que, de ser así, procedan a poner en ejecución las órdenes de captura, aprehenderlos y ponerlos a disposición de las autoridades. En relación con el gobierno de Cuba, tal como ya lo dije, queremos trabajar juntos para que avancemos conjuntamente en la lucha contra el terrorismo. Y por eso la solicitud respetuosa que tiene que ver con las obligaciones de Cuba y naturalmente con las obligaciones colombianas de que hagan efectivas las órdenes de captura y pongan en poder de las autoridades a los miembros del ELN que están en su territorio. Oriana Garcés, de la W Radio. Gracias, buenos días. Canciller,
¿Qué se ha hablado concretamente sobre los protocolos con los países garantes como Noruega y qué papel tiene todavía Venezuela, teniendo en cuenta que en Nueva York el presidente dijo que pues ya no iba a ser parte ni como garante ni como facilitador de estas negociaciones? Y para el comisionado, si el gobierno está dispuesto a hacer algún tipo de negociaciones con esa facción del ELN, sabemos que hay división dentro del ELN, pero con esa facción del ELN que está en Cuba y que podría tal vez en algún momento pues aceptar esas condiciones que ha puesto el presidente Iván Duque. En concreto, Oriana, porque usted pregunta en concreto, la nota que se le envió ayer al gobierno de Cuba dice lo siguiente: los protocolos mencionados en la nota verbal número 148, los cuales fueron suscritos por el gobierno anterior, no solo no son aplicables en las actuales circunstancias y los presentes supuestos de hecho, sino que no tienen efecto alguno frente al Estado colombiano una vez revocada la resolución 047 de 2016. Sostiene además el gobierno colombiano que argumentar lo contrario implicaría interferir indebidamente en los asuntos internos de Colombia, otorgar al ELN un tratamiento jurídicamente improcedente y favorecer a los autores intelectuales y materiales de un acto terrorista y a la organización a la que pertenecen. Quiero además señalarle que esta nota fue puesta de manera inmediata también en conocimiento de los otros países garantes y además recordar que en la reciente convocatoria e invitación que se hizo a la comunidad internacional a raíz de estos aterradores hechos, hubo primero que todo una reunión privada antes de la reunión pública con los países garantes. Nos quedan las últimas dos, comisionado. Sobre la pregunta de Oriana, refiriéndose a una facción del ELN, quiero decirle con toda claridad al país que el ELN hoy reconoce la autoría como grupo y está firmado por la Dirección Nacional de esa organización. Para explicarlo aún más, el Comando Central solamente es la expresión de las decisiones o solamente ejecuta las decisiones que toma la Dirección Nacional. Acá no hay ninguna fractura, acá no hay ninguna facción, acá el ELN está trabajando unido y está manifestando que toda su organización sin excepción, los que están en Cuba, los que estén supuestamente en otros países como Venezuela, también tomaron esta decisión. Aquí el país no puede de ninguna manera pensar que el ELN está dividido. Aquí el ELN está reconociendo como un solo bloque, como una sola organización, la comisión de este acto terrorista y por tanto como organización debe responder ante las autoridades en Colombia y en el mundo. Pregunta Joana Lucchini de City TV y se prepara Carlos Ruiz de CMI. Buenos días. La pregunta es finalmente qué puede pasar con los secuestrados si por parte del ELN no se ve una voluntad de realmente entregarlos. ¿Por parte del gobierno se va a armar algún grupo de búsqueda, rescate para estos secuestrados? La responsabilidad de los secuestrados, insisto, está en el ELN. Debe devolverlos sin ninguna dilación, esa es su responsabilidad. Fue el ELN el que los secuestró, es el ELN el que tiene que entregarlo inmediatamente a sus familiares. Carlos Ruiz, con esta es la última pregunta, colegas. El ELN en su comunicado de hoy insiste en que se debe transitar el camino de la solución política al conflicto. El presidente Duque en su último discurso tampoco cerró la puerta a esa solución política. ¿Podría decirle al país y a la comunidad internacional, el gobierno colombiano, si en este momento las llaves del diálogo están en el mar o se pueden recoger y reabrir en algún momento esas puertas del diálogo? El señor presidente ha sido muy claro en todas sus alocuciones y las condiciones siguen siendo las mismas. Entrega de todos los secuestrados, cesación inmediata de todas las acciones criminales. Disculpen, me había saltado por error a Javier Barragán de RCN Radio y con él concluimos. Muchas gracias. Bueno, comisionado y canciller, esta pregunta, bueno, son dos preguntas, una directamente al canciller. De Cuba, no entregar de cierta manera
a estos negociadores de la guerrilla del ELN, a los que ya se les activó la orden de captura por parte de la Fiscalía, ¿se han evaluado algunas decisiones diplomáticas, cortar comercialmente con Cuba? Esa es una. Y la otra, he escuchado que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha empezado esas investigaciones en contra de los jefes del ELN precisamente por este atentado de la semana pasada. Tal como lo he señalado reiteradamente en el curso de este encuentro con ustedes, queridos comunicadores, el gobierno respetuosamente va a continuar pidiéndole al gobierno de Cuba que proceda a hacer efectivas las órdenes de captura y poner a los capturados a disposición de las autoridades. Y nuestra relación con Cuba, en este caso específico, la entendemos como una relación de cooperación entre dos estados y países que están comprometidos, de conformidad con la normatividad internacional, a combatir eficazmente el terrorismo y a cooperar para que ello sea posible. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya produjo su comunicado, pueden ustedes incluso consultarlo en la página de la CIDH, y lo que hay que resaltar en ese comunicado es que condena el atentado terrorista, así lo caracteriza también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y además señala la CIDH, que es lo que ya está haciendo el Estado colombiano bajo la dirección del presidente Duque, que el Estado adopte todas las medidas necesarias para investigar los hechos, juzgar y castigar a quienes sean los responsables de estos graves hechos, es decir, al ELN. Paula. Dígame, ¿cuál es la pregunta que no considera respondida? Este es un tema muy importante. Por instrucciones del señor presidente y dentro del respeto y cortesía a las relaciones internacionales, el presidente nos pidió al canciller de la República y a mí que comunicáramos a Cuba, a Noruega, a Chile y a Brasil la decisión que el presidente iba a tomar unas horas después. Esto es muy importante que el país lo conozca. Las relaciones con los países que tienen una misión diplomática en Colombia es siempre respetada. Por supuesto que el gobierno nacional informó previamente al gobierno de Cuba y a los otros gobiernos que he mencionado, con ellos nos reunimos personalmente el canciller y yo. Yo respeto con consideración a todas las normas y formas diplomáticas, por esa razón se invitó a toda la comunidad diplomática a una reunión en la Cancillería, por esa razón hubo una reunión pública y dos reuniones privadas, una con los facilitadores, otra con países donantes y naturalmente públicamente con todos los países, y hay que señalar que desde un principio, desde el primer momento, el señor presidente Iván Duque, él personalmente, ha estado en contacto con altísimos representantes de la comunidad internacional y con jefes de Estado y de Gobierno. Muchas gracias, señor canciller, muchas gracias, señor alto comisionado, colegas, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un buen día.